Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre los géneros literarios. Mi nombre es Kevin Paul Barraza Caldera del grupo 302 con la profesora Marisol López Burgos. ¿Qué son los géneros literarios? La literatura en términos aristotélicos es imitación de objetos bien como eran o son, como se hizo o se piensa que son o parecen haber sido, o como ellos pudieran ser. Apoyando el lenguaje literario, la buena obra ha de encerrar dos aspectos esenciales, el placer y la utilidad. El placer es lo que está relacionado con el interés, el entretenimiento, el deleite del espectador, y la utilidad se relaciona con la expresión de la verdad, la libertad y la formación intelectual. Las especies o arte literaria se diferencian por objetos, formas y medios de imitación. Estas se organizan por las grandes tradiciones de la literatura en géneros literarios. Tipo de géneros literarios. En la teoría moderna es común la aceptación de tres géneros literarios. 1. La poesía lírica. En este tipo de género es la persona del propio poeta la que habla. En esta se utiliza el narrador en primera persona y se utiliza en obras en las que solo habla el autor. 2. La poesía épica o novela. El poeta habla en parte en primera persona como narrador, pero además en parte hace hablar a sus personajes en estilo directo, narrativa mixta. En esta utiliza el narrador con la voz propia, pero permite que otros personajes hablen con la suya. Y se utiliza en obras en las que el autor y el personaje tienen derecho a la palabra por igual. 3. El drama, o también el teatro. El poeta desaparece detrás de sus personajes. Es un arte mixto que implica también espectáculo que hace uso de la habilidad de los actores y del director de la escena, así como el figurinista y el electricista. Son los personajes exclusivamente los que hablan y se utilizan obras en las que solo hablan los personajes. La narración. Las artes o especies literarias constituyen una representación de la realidad diferenciada por los medios empleados, los objetos y la manera de representarla. De igual manera, la narración no importa y se basa en la realidad, pues se puede basar en la verdad. La narración consiste en relacionar los acontecimientos con otros y sobre todo, si partimos de las oraciones narrativas, en introducir una pauta interpretativa que involucra de manera sutil el presente con el pasado. Elemento de la narrativa. De acuerdo a Cabo y do Cabreiro, existen diversos elementos de la narración. La relación de los acontecimientos. Narrar, como se ha mencionado, consiste en la conexión de acontecimientos, hechos, acciones, pero también la introducción de interpretaciones que involucran el presente con el pasado. El entramado de presencias y ausencias relacionado con acontecimientos estimados y pertinentes para dar cuenta de hechos concretos. La eficacia narrativa depende en buena parte de la economía y la selección de acontecimientos incluidos y, en consecuencia, uno de los principales defectos que deben evitarse es la prolijividad excesiva. Los comentarios y valoraciones que incorporan la narración, las opiniones, perjuicios o saberes del que dan cuenta, la significación creada. El proceso de análisis literario. La literatura es un medio de comunicación, nutrido por los 6 elementos de la comunicación: destinador, mensaje, destinatario, contexto, contacto y código. Es por esto que, bajo la lógica impuesta, el destinador sería el autor de la obra literaria y el destinatario sería el lector que consume el texto en el libro, pues sin ella no existe una comunicación literaria. Elemento de análisis literario del género narrativo. 1. Las acciones. El asunto o argumento, según Aristóteles, es la estructura narrativa de la obra dramática. Del argumento o estructura narrativa, lo que más se destaca de ello son las acciones, puesto que sin estas no hay argumento. Algunos argumentan que los personajes son los que hacen que pueda avanzar la historia, pero solo son los medios para que las acciones puedan verse presentes en la historia. La acción, según Aristóteles, es en esencia una imitación no de las personas, sino de la acción y de la vida, de la felicidad y la desdicha. 2. Caracterización. En la práctica común, los personajes suelen clasificarse en principales, secundarios y terciarios. Desde la mirada del análisis literario que se propone, el papel de estos personajes depende de la intención que tiene el autor y de la forma en la que van a influir las acciones de cada personaje en la historia. Es por esto que cada uno tiene que tener un personaje dependiendo de las acciones que se piensan que tomen en la historia, para que las acciones sean correspondientes a la forma de ser del personaje, en las cuales se puede crear una infinidad de personajes. 3. La función del narrador. La creación de un mundo literario se sustenta en la historia, relacionada con hechos o acciones que se narran. La forma como se narran esas acciones o hechos se denomina discurso o relato. Convertir esa historia en discurso o relato requiere de 3 acciones: modalización, temporalización y especialización. Tipo de narrador con base en la modalización. Narrador mayor que el personaje.
Es clasificado como narrador omnisciente. Es la forma más empleada en las artes o especie del género narrativo. Este tipo de narrador no se preocupa por la explicación de cómo ha obtenido sus conocimientos y sabe más de los personajes que sí mismos. Narrador es igual que personaje. Este tipo de narración, el narrador sabe lo mismo que los personajes, por lo que no puede explicar muchos acontecimientos a futuros, simplemente puede explicar lo que los personajes miran y sienten. Narrador menor que el personaje. Este tipo de narrador sabe mucho menos que cualquiera de los personajes y puede escribir únicamente solo lo que ve y lo que escucha. No tiene acceso a ninguna conciencia. Es por esto que se suele llamar como narrador testimonial. 4. La temporalización. Toda obra literaria tiene como base una historia y una forma por la cual se pueden narrar las acciones de los personajes. Sin embargo, todo lo anterior es diferente a la temporalización en la que se cuenta la historia. Es por esto que muchas historias tienen diferentes maneras de acomodar el tiempo en base a lo que se quiera contar. Se pueden utilizar diferentes tipos de temporalización, por ejemplo, de orden o anacronía, en la cual la historia es de manera cronológica. La otra es de duración o anisocronía, que es el enfoque a una parte en específico en el tiempo después de haber pasado muchos años para retomar la historia y continuarla. Y 3. La frecuencia, que cual es el relato de ocasiones que suceden un suceso en la historia y las veces que se cuenta un relato. 5. Ambiente. El marco ambiente es un elemento descriptivo de la obra literaria. Es el dato que distingue la forma en la que se va a tomar el camino en la historia y lo que se quiere transmitir al espectador por medio de los detalles y colores, así como las sensaciones que se buscan causar al leer. La significación y el sentido de la obra literaria. De acuerdo con el modelo de sistema de comunicación de Jacobson, toda obra literaria encierra en sí un mensaje, un significado, creado por el autor utilizando diferentes elementos de la literatura. Para adentrarse en el mensaje en el mundo creado mediante la obra literaria se retoman 5 elementos para el análisis, los cuales ya fueron anteriormente mencionados. 1. Las acciones. 2. Caracterización. 3. La función del narrador. 4. La temporalización. 5. El ambiente. Sin embargo, lo más importante al momento de transmitir un mensaje por medio de un libro es el reconocer la capacidad de la persona que lo recibe para descifrar y entender lo que se quiere contar, por lo que va más allá de simplemente entender de qué trata una historia. En conclusión, el análisis literario consiste principalmente en 5 partes, las cuales se analizan para descifrar los mensajes detrás de los textos literarios, los cuales son contados dependiendo de lo que se quiera decir el autor. Es por esto que cada libro el autor tiene absoluta libertad de contar lo que se le plazca, por lo que se puede crear cualquier personaje, la cual haga cualquier acción que afecte de cualquier forma la historia, todo tomando en base que el tipo de personaje en el que se encuentre y también el ambiente en el que se quiera generar la historia.